La boca va a estar compuesta por el techo, el suelo y las paredes laterales. Las paredes laterales van a tener en su parte anterior los labios, posterior el istmo de las fauces y el velo del paladar, y en la superior va a estar integrada por la bóveda palatina. Las paredes laterales constituidas por las mejillas. Entre sus funciones vamos a encontrar la abertura del sistema digestivo, la respiración, la modificación de sonidos, la inervación va a estar la sensitiva por el trigémino, la motora por el facial y la lengua por el 10º y 12º par. Su conformación ósea van a ser los maxilares palatinos temporales, la mandíbula, el esfenoides y el hioides. Sus paredes vamos a encontrar las mejillas, el músculo bucinador, mucosa internamente y la piel externamente. También recordemos que vamos a tener suelo de la boca, el, el cielo de la boca que está constituido por paladar blando y paladar duro, y también que está constituido por las piezas dentales depende ya sea permanentes o dentadura decidua. La faringe es la segunda porción del tubo digestivo, es un conducto musculomembranoso situado por delante de la columna cervical y por detrás de las fosas nasales de la cavidad bucal y de la laringe. Es un hemicilindro musculofacial. Une las cavidades oral y nasal de la cabeza y con la laringe y el esófago en el cuello. La cavidad faringe es una vía común para el aire y el alimento y se extiende en la base del cráneo al borde inferior de la sexta vértebra cervical, donde se continúa con el esófago. Esta se va a dividir en tres regiones: la nasofaringe, que es la apertura posterior de las coanas, la orofaringe, que es el istmo de las fauces, y la laringofaringe, que es la apertura de la laringe. Va a medir de 13 a 14 centímetros de longitud, 5 transversalmente en su parte más ancha y 2,5 en su parte más estrecha. El esófago es un conducto músculo-membranoso, se continúa con la faringe y termina en el estómago. Inicia en un borde inferior del cartílago cricoides, el nivel esquelético de C6 hasta la izquierda del cuerpo vertebral de la D11. Se halla dirigido verticalmente y desciende por la parte inferior del cuello en la porción cervical y el tórax hasta el diafragma en la porción torácica. Atraviesa el músculo del diafragma, llega a la parte superior de la cavidad abdominal y desemboca en el estómago en su porción abdominal. Su fijación es el estómago, conserva su posición mediante su continuidad con la faringe y el estómago y en la merced del tejido conjuntivo, más o menos condensado, que lo une a la tráquea y a los bronquios y al diafragma. Va a presentar ligeras curvas anteroposteriores, pero que no son muy marcadas, por lo que los autores normalmente no lo consideran como recto. En el estado de distensión no va a presentar calibre uniforme, puede poseer en primer lugar un estrechamiento de cricoides, situado por debajo del cricoides, en donde mide de 12 a 15 milímetros de diámetro. El estómago es la cuarta porción del tubo digestivo y está comprendida entre el esófago y el duodeno, en la fosa subfrénica izquierda y en la región celíaca. Se corresponde con el epigastro y el hipocondrio izquierdo, tiene la forma de una J y una porción vertical que representa los 2/3 del órgano, donde se van a observar una cámara de aire variable según los individuos, que corresponde al diafragma, y una porción horizontal que representa la tercera parte del órgano. La capacidad del estómago varía entre 1000 y 1500 centímetros cúbicos en el adulto para su estudio anatómico. El estómago puede ser dividido en varias partes. En primer lugar, una porción vertical que comprende su parte media y el cuerpo del estómago, y por encima de la gran tuberosidad, con el polo superior que corresponde a la parte más alta del órgano. Más abajo se encuentra la tuberosidad menor o fondo del saco menor del estómago, en el polo inferior de la parte más inferior de este. La porción horizontal comprende el vestíbulo o antro pilórico, el cual termina en el orificio pilórico. Es la porción del tubo digestivo comprendida entre la válvula pilórica y la válvula ileocecal, de forma más o menos cilíndrica cuando está lleno y es aplanado cuando está vacío. Se dirige en él una porción relativamente fija, el duodeno, y otra porción móvil, que es el duodenoileo. El duodeno va a ser la parte fija del intestino delgado y se extiende desde el píloro y el ángulo duoyunal, o sea, el punto
punto en que el intestino delgado penetra en el interior del mesenterio. El duodeno está situado profundamente en la parte posterior y superior de la cavidad abdominal, siendo su porción inicial o pilórica la más anterior. El duodeno tiende a formar un círculo más o menos completo que rodea la cabeza del páncreas, por lo que se le ha dado el nombre del intestino pancreático o pancreática del intestino delgado. El intestino grueso tiene una forma de herradura, comienza del final del ilion y finaliza en el ano y se sitúa por debajo del estómago y el hígado. Este enmarca prácticamente en su totalidad el intestino delgado, es una porción terminal del tubo digestivo y se extiende en la válvula ileocecal del ano. Aunque dicha válvula no corresponde propiamente a la extremidad del intestino grueso, en efecto se halla situada por encima de ella, quedando por debajo de una porción del intestino grueso que descansa sobre la fosa ilíaca derecha en fondo del saco, a lo que se le denomina nombre de ciego. De este fondo del saco o ciego, el intestino grueso asciende verticalmente hasta la cara inferior del hígado, formando la primera porción, o sea, el colon ascendente. También tendrá el colon descendente, el colon transverso, el ciego. Y para finalizar, la última porción que es el recto. Este órgano es una glándula excretora de bilis que tienen como objetivo metabólico en secreción y almacenaje de proteínas, glucosa y factor de la coagulación. Está situado en el receso subfrénico derecho y se limita por el diafragma superior y lateralmente, el colon transverso mesocolon anteriormente y la región celíaca en una parte media. El hígado ocupa el hipocondrio derecho prolongándose hacia el epigastrio abdominal y el hipocondrio izquierdo. Tiene una coloración oscura roja marronada con una consistencia firme y a la vez frágil que se deja deprimir de los órganos que se encuentran en su alrededor. El peso aproximado cadavérico es de 1500 gramos y un sujeto vivo es de 800 a 900 gramos de sangre, midiendo 28 centímetros transversalmente y 16 centímetros de anterior a posterior, con un espesor de 8 centímetros, formando en cuenta en la parte más voluminosa en el lóbulo derecho. Y la configuración externa, su superficie es lisa y presenta dos caras, una llamada fragmática y otra llamada visceral. También es un borde bien definido en el borde inferior y también un borde postero superior y otro postero inferior. La vesícula biliar es la encargada del almacenaje y concentración de la bilis y se trata de un saco con forma de pera situada en la cara visceral del lóbulo derecho y cuadrado, el cual está compuesto por una estructura o partes que son el fondo de la vesícula, cuerpo de la vesícula, cuello y la irrigación arterial cística. Está formada por el proceso de secreción de la bilis y es un conjunto entre el páncreas y el hígado. Es una glándula que secreta externa e internamente y que se une al duodeno con los conductos excretores. Se sitúa transversalmente anterior a los grandes vasos, tanto prevertebrales como los del riñón izquierdo, desde la porción descendente del duodeno hasta el vaso. Este está fijado por el duodeno y se une por medio de los vasos que se suministran y tiene un revestimiento seroso posterior al peritoneo parietal. Se dirige oblicuamente inferior y superior y de derecha a izquierda. El páncreas tiene una longitud de 15 centímetros y una altura en la cabeza de 7 a 6 centímetros, un espesor mínimo de 2 a 3 centímetros, un peso de 70 a 80 gramos y presenta una forma irregular y puede compararse con la forma de un gancho o un martillo. Su configuración está compuesta por un cuerpo, una cabeza, un cuello del páncreas y una cola. El páncreas presenta conductos pancreáticos, conductos secundarios, accesorios y sus respectivos vasos. El vaso es un órgano linfoide y tiene la relación con el estómago y el aparato vascular, también con el páncreas, colon, vasos de los órganos y los pliegues que se unen entre sí. El vaso está situado en la celda subfrénica izquierda que ocupa el hipocondrio izquierdo. Está posterior al estómago e inferior y medial al diafragma del riñón de su lado izquierdo. El vaso se mantiene en su posición gracias a los demás órganos que le sirven de sostén y los cuales él reposa, incluyendo vasos esplénicos, pliegues peritoneales que los unen a los órganos vecinos con la pared abdominal. El vaso se relaciona en forma
de un grano de café y tiene una superficie convexa orientada lateralmente y una superficie plana orientada medial y anteriormente. Este va a tener tres caras secundarias que tiene forma de sus órganos y en contacto con el riñón posteriormente del colon, que va a ser su cara renal, su cara gástrica y su cara cólica.